Dejamos la población de Gádor y nos dirigimos a nuestro siguiente destino, Santa Fe de Mondújar. Desde la margen derecha del río Andarax, en sentido ascendente, progresamos por el camino de Torre Alta. A nuestra derecha dejamos el núcleo de Moscolux, topónimo árabe. Este tramo del camino nos ofrece un paisaje de vega en la que encontramos construcciones burguesas que giraban alrededor de la actividad agrícola, actividad en la que primero fue la uva de mesa y más tarde los cultivos de cítricos, especialmente naranjos. En época islámica abundaban las moreras, siendo muy cotizada la seda que se producía en este valle. Uno de estos cortijos, término que en Almería se emplea indistintamente para una construcción sencilla o para construcciones con mayores pretensiones, es el de la torre o torre alta. En la actualidad, esta propiedad sirve como marco de celebraciones y eventos. A poca distancia, encontramos la ermita mudéjar de Mondújar, construida a principios del siglo XVI y restaurada parcialmente en fecha reciente. Al otro lado del río Andarax, observaremos el Castillejo de Gádor, también conocido como Castillo de Ciscarejo. Superamos el desvío hacia la Rambla de Huéchar y nos dirigimos hacia la derecha. A pocos metros nos encontraremos con Villaloreto, una construcción del siglo XVIII, propiedad del Marqués de Loreto, según reza en su fachada, y dedicado a la celebración de eventos. Antes de llegar al núcleo de Santa Fe de Mondújar, es muy recomendable visitar el yacimiento arqueológico de Los Millares, situado en una meseta enclavada entre el río Andarax y la Rambla de Huéchar. Si observas, las vías del tren son visibles antes y después del poblado de Los Millares, existiendo un túnel que salva la dificultad que suponía esta meseta para el trazado ferroviario. No en vano, fueron los trabajos para la construcción de este ferrocarril los que llevaron al ingeniero y arqueólogo Luis Siret al descubrimiento de este yacimiento. Los Millares es el yacimiento europeo más importante de la Edad del Cobre. Sus habitantes desarrollaron entre el 3200 y el 2200 a.C. una avanzada cultura agrícola, introduciendo elementos de la metalurgia del cobre. La fertilidad del campo, aprovechando un río con caudal muy distinto al actual, la existencia de caza y la existencia de minas de cobre en Gádor explican su emplazamiento. Destaca su sistema defensivo y una necrópolis que supera el centenar de tumbas colectivas. Es un espacio que ofrece visitas guiadas. Como es habitual en esta propuesta para conocer los lugares del camino mozárabe, a su paso por la provincia de Almería, te proponemos miradores que ofrecen una visión de conjunto del espacio que visitas al margen de grandes estampas panorámicas que, en el caso de Santa Fe de Mondújar, resultan espectaculares. El Mirador del Agua se sitúa en el Cerro de la Virgen del Carmen. Desde este mirador observaremos un puente que supone un hito en la ingeniería de la época. En los albores del siglo XX se sustituyen los puentes de madera por estructuras de hierro y junto a otros puentes señeros, como es el caso del Puente del Hacho, en la localidad granadina de Guadahortuna, se construye este puente. Fijamos la mirada en la trama férrea que se eleva sobre los pilares que conducen hacia el túnel ferroviario que se observa al fondo.
El puente de hormigón fue construido en 1972. En la actualidad conduce la línea ferroviaria, mientras que el puente original sirve para acceder a la población. No desespere con el semáforo que regula el paso. Seguimos en el Mirador del Agua. Entre naranjos y sobre un conjunto de edificios que dotan de servicios recreativos al municipio, observamos una chimenea. Esta chimenea es testimonio de otra de las innovaciones que se dan cita en Santa Fe de Mondújar y más concretamente en su línea ferroviaria. Nos referimos a la electrificación de esta línea en 1912 para superar una de las mayores rampas ferroviarias de España, la que va de Santa Fe de Mondújar a Gérgal, la primera electrificación de una vía ancha en España. En la crónica meridional se anuncia su puesta en funcionamiento en febrero de 1912, si bien la instalación y las pruebas se vienen desarrollando desde el año 1911. La chimenea servía a una máquina de vapor que, movida por el agua extraída de pozos excavados en el curso del río, generaba electricidad. Esta electricidad servía para la red ferroviaria. La central térmica se alimentó con carbón y, posteriormente, con fuel oil. Ese edificio que ves cerca del mirador, construido en la década de los 20 del siglo XX, es la subestación eléctrica construida en Santa Fe de Mondújar por la Sociedad Anónima Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín. Esta subestación conectaba con la de Dúrcal, en el Valle de Lecrín de Granada, lugar en el que, aprovechando los saltos de agua de Dúrcal, se transformaba la energía de 60.000 a 25.000 y a 6.000 voltios. El paisaje de vega que ofrecen los naranjos y otros frutales de Santa Fe de Mondújar aprovecha el riego de acequias que traen agua de la fuente de la Calderona. Una lumbrera cerca del mirador nos indica que metros más abajo corre el agua por una galería subterránea. En el curso del río Andarax, habitualmente seco, las boqueras desvían el agua que en días de tormenta fluyen por el cauce. Los sistemas de aprovechamiento del agua han resultado vitales en toda la vega del Andarax, espacio de gran aridez. Cerca de este mirador encontramos la ermita de ánimas de la Virgen del Carmen. Como en el caso de Gádor, una ermita tipo cuba, con planta cuadrada y una bóveda de media naranja. Es una ermita levantada en el siglo XIX por los trabajadores que horadaban la mina para encauzar la fuente de la Calderona. En la estación de ferrocarril encontramos un caso peculiar de hábitat troglodita, las oficinas cueva. Como en Gádor, encontramos un depósito de depuración de aguas, vital cuando las locomotoras eran de vapor. Se trata de un depósito de agua con depuradores para alimentar las máquinas de vapor, eliminando la acumulación de depósitos calcáreos. Resulta recomendable acercarse a los pilares del puente para observar la vega que lo envuelve o los detalles de la arquitectura del hierro que sirvió para su construcción. En el otro extremo del puente existe otro mirador que nos ofrece otra panorámica de Santa Fe de Mondújar. Mondújar pasa a denominarse Santa Fe a finales del siglo XV, tras pernoctar en Mondújar los reyes católicos tras la toma de Almería a finales de 1489. Unos siglos antes, en época nazarí, entre los siglos XIII y XIV, se construye una torre defensiva que atendía a la defensa del reino nazarí de Granada, último reducto islámico, afectado por la reconquista cristiana y por las guerras civiles nazaríes.
Esta torre, restaurada en el año 2005, también fue testigo de la llegada en el año 1570 de don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, con la misión de sofocar la rebelión de los moriscos, logrando su rendición, antesala de su expulsión. La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario se construye a mediados del siglo XVI. Destacan en ella su artesonado mudéjar y su torre campanario. Termina aquí la etapa del camino mozárabe que se inicia en la ciudad de Almería. Nos dirigimos a Alavia, siguiente hito de la etapa que parte de Santa Fe de Mondújar y finalizará en Albolodui.